Es así, así todos en este momento están invitados, solamente es aceptar la invitación y entonces pues realizar la respectiva confirmación. Listo, profe. Te de compartir. Sí, sí, señor. Muchas Ok. gracias. Listo, profe. Vamos a esperar 5 minuticos y vamos a esperar 2 minuticos a que ustedes hagan el proceso de inscripción. Si alguno todavía no tiene dificultades para hacerlo, entonces me dice por favor y lo hacemos acá en línea todos desde algún computador de alguno de ustedes, lo hacemos acá para que todos veamos. Bueno, yo espero que todos hayan podido hacer la confirmación. Recuerden que además de inscribirse hay que confirmar la asistencia, mejor dicho. Entonces, por favor, si no han logrado hacer la inscripción y también la confirmación de la asistencia, me dicen y la hacemos porque de lo contrario la asistencia no les va a sumar, es decir, no será tenido en cuenta. Así estén acá presentes, pero si no la confirmamos allá en el campus, pues no va a estar, no la Profe, tendrán en cuenta. Sí, señor. buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacerle una consulta. Mire, lo que pasa es que estas jornadas sincrónicas se están realizando por zonas. Entonces, como yo pertenezco a la zona Caribe, Santa Marta, Sí, señor. y usted es mi tutor, entonces, obviamente yo espero recibir las clases sincrónicas de mi tutor. Pero realmente, como le dije, los CIPAS están programados por zonas. Y yo realmente tenía un CIPAS el día de ayer, pero con usted no me aparece esta sesión el día de hoy. Y obviamente, por eso vuelvo y le reitero, como usted es mi tutor, yo considero que debo estar sincrónicamente en una sesión con usted. En ese caso, ¿cómo se resuelve eso? ¿O no hay inconveniente en que no esté en las sesiones con usted, independientemente de que sea mi tutor o no? No hay problema, Oscar. No hay problema. De todas maneras, yo las grabaciones las comparto en cada uno de los grupos, la voy a compartir también en los foros. Y en realidad lo más importante acá es que asistan a los CIPAS de primera matrícula, porque esos CIPAS son los que les van a dar un puntaje y les van a sumar un puntaje al 70% de su nota. Esos son los más importantes. Entonces, lo que antes llamábamos de los B-Learning. Entonces, asistir a esos CIPAS de primera matrícula, a los cuales los convocan, independientemente de si pueden asistir a este o no. La verdad, yo tenía programado este desde el lunes, pero por diferentes espacios que se me cruzaban acá precisamente para ustedes,
Vine a dar para el jueves y aún así el jueves hoy está en tutor en línea, por ejemplo, pero pues ya me toca hacerlo hoy porque si no, mañana tenemos una reunión acá en el SECAP y definitivamente no voy a tener más espacio y sí es importante. Ya estamos a 14 del mes de septiembre y todavía pues hay muy pocos aportes. Entonces por eso sí decidí realizar el CIPAS a pesar de que se cruzaba con el CIPAS el CIPAS, pues no es el CIPAS, sino el encuentro como tal de tutor en línea que termina a las 7 de la noche. Pero sin embargo, si por algún motivo el CIPAS que yo programe se cruza con un CIPAS de primera matrícula, es importante que asistan al CIPAS de primera matrícula. Cuando se programan por zonas, es importante que se asistan a ese CIPAS. ¿Listo, Oscar? Perfecto, profe, muchas gracias. De todas maneras, cuando tengan dudas de algún punto que están desarrollando, pues este es el espacio por Teams me pueden escribir así no sea el mismo día, yo les contesto en la menor brevedad posible para que les quede claro todo lo que tengan, las dudas que tengan. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. Espero que estén todos, pero pero muy bien. Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla como tal. Sí, profe. Listo. La idea el día de hoy, pues más que una cátedra de lo que están trabajando en este momento es lograr hacer un poquito más interactiva la reunión con ustedes en este momento y que afloren todas las dudas que tengan en acá con respecto a la resolución de la tarea punto por punto. Yo les voy a mostrar cada uno de las de desarrollo temático como tal, pero pues la idea es que lo hagamos muy rápido porque lo que quiero es ir a la práctica de una vez. Que ustedes me digan, vea, es que en este punto uno definitivamente acá no entiendo por qué la observación es tal, o no entiendo por qué debo hacer esto, o no entiendo cómo hacer tal cosa. Lo mismo con el punto 2 3 y 4. Entonces, pues la idea de CIPAS es, además de que nos quede claro el contenido temático, también es que nos quede claro cómo es que vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios. Acá en estas, los temas evaluados principalmente en esta actividad son las proposiciones y tablas de verdad, el hecho de cómo construir tablas de verdad y las leyes de inferencia lógica y aplicaciones. Yo estoy seguro que ahí en esa tercera parte, en las leyes de inferencia, es donde hemos tenido cierta dificultad. También he visto alguna dificultad al momento de transcribir un texto que está en lenguaje simbólico, escribirlo, en lenguaje natural, perdón, escribirlo en lenguaje simbólico porque podemos entender que a veces eso nos da diferentes interpretaciones, entonces la idea es que nos quede aquí completamente claro. Entonces quiero que miremos la primera parte correspondiente a las proposiciones y a las tablas de verdad. Entonces, tengamos en cuenta primero, para que lo tengan en cuenta también ustedes cuando definan las proposiciones, que las proposiciones es cuando generamos una expresión verbal que afirma una verdad o una falsedad, es decir, una afirmación. Si nuestra afirmación es hoy es lunes, entonces esa afirmación podemos decir es verdadera o es falsa. Podemos estar garantizando una respuesta verdadera o afirmativa de esa afirmación que estamos dando. Las podemos representar con letras minúsculas, como ustedes lo ven acá, pero entonces también tenemos algunos elementos en los cuales podemos decir que no son proposiciones. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuánto dinero tengo? Entonces, eso es una pregunta y las preguntas no son proposiciones. Entonces, si yo digo, está bien, una frase tan corta como está bien, como he visto también en algunas proposiciones, en algunos trabajos, debemos intentar que la proposición, como ustedes ven acá, déjame yo saco como ustedes ven acá, acá entonces decimos que generan, por ejemplo,
Si decimos simplemente, por ejemplo, está bien, ahí a él nos hablan en el trabajo que tiene que tener un verbo, tiene que tener un predicado. Entonces, la frase tiene que ser una frase, definitivamente una afirmación. Hay algunos tipos, yo les comparto también esta presentación, aquí hay algunos elementos que nos pueden servir para más adelante. Entonces, por ejemplo, acá decimos cuántos estudiantes tiene la UNAD. Esto es una afirmación. Entonces, en este caso decimos, no, eso no es una proposición. Yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso. Si acá, por ejemplo, me están diciendo Gabriel García Márquez, no, pero yo no puedo saber qué están preguntando de Gabriel García Márquez o cuál es la afirmación, mejor dicho, con respecto a Gabriel García Márquez. Entonces, en ese caso también decimos que eso no es una proposición. Si decimos Gabriel García Márquez es un escritor o es el Nobel de Colombia en literatura, entonces ahí sí podemos decir si eso es verdadero o es falso. El tutor corrige los apuntes subidos al form. Aquí sí hay una afirmación como tal. Podemos decir verdadero o podemos decir falso. Entonces, por ejemplo, mañana es miércoles. Quiero que abran los micrófonos un momento y me digan, mañana es miércoles, significa que sí es o que no es o que no es una proposición. Sí, es una proposición porque se puede decir Sí, que una hoy es martes proposición. y mañana es miércoles. Exacto, entonces sí es una proposición porque podemos decir, mañana es miércoles, entonces podemos decir, eso es verdadero o eso es falso. Es decir, podemos lanzar un juicio ahí de valor para decir verdadero o falso en ese caso. Se dice Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. ¿Eso es una proposición, sí o no? Sí, porque lleva el conector O. Listo, aquí incluso tenemos dos proposiciones simples. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Listo. Y la otra, Martín no estudia en la UNAD. También una proposición. Listo. Entonces acá, que hay unos errores acá en la diapositiva. Sí tenemos proposiciones. Bueno, aquí me están hablando de proposiciones compuestas. Esta mañana es miércoles, sí es una proposición. Y es una proposición simple. La diferencia entre la primera y la segunda es que, como tú me lo decías acá hace un momento, la persona que habló con nosotros dijo que esa es una proposición compuesta. Claro, y tiene dos proposiciones simples, una y dos. Y esta también es una proposición simple, es verdadero que es una proposición simple. Listo. Ahora, los conectores lógicos que nosotros hemos utilizado, que vamos a utilizar o que ya estamos revisando en el trabajo son estos. La conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. Entonces, este es el símbolo que nos representa la I. Y acá unimos dos proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo uno, mañana es miércoles y esta, Martín no estudia en la UNAD, si yo quiero unir esas dos proposiciones simples, entonces sería, mañana es miércoles y Martín no estudia en la UNAD. Listo. Esta es la proposición compuesta o la que llamamos disyunción. Se representa así como una V hacia arriba. Acá tenemos el condicional, que es el sí entonces. Aquí he encontrado algunos pequeños errores en algunos trabajos. Cuando unimos dos proposiciones compuestas, en realidad lo que decimos es colocar el sí al principio de la primera proposición y el entonces en medio de las dos proposiciones simples. Entonces, si hoy es, por ejemplo, si hoy es jueves, es una afirmación, digamos, una proposición simple es hoy es jueves. Entonces decimos, si hoy es jueves, entonces mañana es viernes. Entonces ahí tenemos un condicional de dos proposiciones simples que son hoy es jueves y la otra es mañana es viernes. Ahí tenemos dos proposiciones simples y el condicional entonces sería si hoy es jueves, entonces mañana es viernes. Sí, solo sí y pues la negación como tal. El símbolo de negación, acá por ejemplo, no formas de escribirlo que les puede servir a ustedes, digamos, al momento de hacer el trabajo, cuando tengan que transcribir de una proposición, de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Entonces es importante que a veces no siempre utilicen la misma, exactamente la misma frase, sino que pueden utilizar, digamos, todas estas equivalencias. No, no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca es erróneo, es falso, es inadmisible. Todas ellas son representaciones de la negación. Lo mismo que con la I, la conjunción I es la más utilizada, pero sin embargo, además, aunque de la misma manera, también del mismo modo, miren que podemos utilizar todos estos sinónimos.
Con la o también, o excepto que, salvo que, solo que, a menos que. Si P entonces acá es donde a veces nos decimos, pero bueno, ¿y aquí cómo es que si hay tres condicionales ahí, tres implicaciones ahí en mi trabajo, en mi frase, entonces yo cómo voy a escribir si entonces y otra vez entonces y otra vez entonces puedo utilizar esto. Así pues, ya que, por lo tanto, en conclusión, por ende, y también para el bicondicional también aquí tenemos algunos. Sí, solo sí, que es el más utilizado, es equivalente siempre que solo y cuando es idéntico en condición necesaria y suficiente, es lo mismo que. Entonces cualquiera de ellas la pueden utilizar y es correcto acá el significado de la proposición compuesta. Listo. Cuando tenemos un lenguaje simbólico, tengan en cuenta que tenemos una premisa o un antecedente que generalmente genera una conclusión. Y entonces ustedes ahí cuando ustedes llenaron la tabla de verdad, que se dieron cuenta que les preguntan, esa vaina que resultó, ¿viene siendo entonces una tautología o viene siendo una negación o una contradicción, perdón, o viene siendo qué? Entonces ahí ustedes, dependiendo del valor de verdad de cada una de las proposiciones que obtienen, de cada una de las conclusiones, entonces ahí ustedes concluyen si eso es una tautología o no lo es. Listo. Vamos a revisar algunas cosas acá del lenguaje simbólico de pronto con un poquito más de mayor complejidad. Esta. Por ejemplo, Andrea aprueba el curso. La otra proposición simple es Andrea realiza todas sus tareas. Entonces aparece R, sí, solo sí, S. Entonces ahora, permítame un segundo, yo intento sacar acá el lápiz. Miren esta proposición y me van a decir, espérame un segundo. Listo. Me van a decir ustedes cómo se escribiría esta proposición, teniendo en cuenta P y Q, las que están acá. ¿Cómo sería, por ejemplo, esta proposición? Listo, por ejemplo. Así no sea, no tengan relación la una con la otra, pero aquí tenemos entonces un elemento y aquí tenemos una conclusión. ¿Cómo quedaría eso escrito de manera de lenguaje natural? Ahora los micrófonos y cuéntenme, ¿cómo quedaría esta parte? Si el día no está lluvioso, Si el día no está lluvioso, entonces, yo lo voy escribiendo acá. Si el día no está entonces lluvioso, llevo, entonces, llevo mi sombrilla y Andrea realiza todas sus tareas. exacto. Llevo mi sombrilla y Andrea realiza todas sus tareas. Esa es la forma correcta. Listo. Esa es la forma correcta en la que escribimos esta proposición que ustedes ven acá, esta proposición compuesta que ustedes ven acá para cuando lo hagan con su trabajo. Entonces, esta que está acá, si el día no está lluvioso, es la proposición P negada, la negación de P. Entonces, otra forma en la que podríamos decir es, no es cierto que el día esté lluvioso, pero pues aquí la más fácil es esa. El día no está lluvioso. Esta es la proposición, la negación de P. Listo. Y acá tenemos el condicional sí, entonces. Entonces, recuerden que ahí siempre va. Entonces, recuerden que ahí siempre va primero el sí, luego la proposición, la primera proposición que en este caso es no P, y luego la otra proposición compuesta que es Q o S, que en este caso es
llevo mi sombrilla y Andrés realiza todas sus tareas. Acá está mal escrito esto. Listo. Con respecto a su trabajo, en esa primera parte en la que han tenido que hacer la transcripción, cuéntenme si en este momento hay algún problema han tenido algún inconveniente con esa parte. Pues para hacer de una vez la aclaración. En el punto 1, tengo entendido que en el punto 1 tenemos, pues me voy a sacar acá en el anexo 1 recuerden que está la guía 1 como tal, de la tarea 1. Sí, mi estimado profesor, yo tengo una duda. Sí, señor, cuénteme. Bueno, en el lenguaje simbólico, usted sabe que la premisa, por lo menos cuando están entre paréntesis, ejemplo, P y Q, Ah, ¿verdad? Entonces, ella la separa un conector, por lo menos no a otra premisa igual, sino una sola letra. Ejemplo, P, entonces, entre paréntesis, P y Q. La lectura al lenguaje natural no cambia en ese sentido. cambia No sé, cuando colocamos los signos de puntuación. Por ejemplo, ok, si yo dijera en este momento, si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla y pongo la coma aquí al final, entonces, y luego digo, y Andrea realiza todas sus tareas. Entonces aquí sería, si no P, entonces Q y S. Entonces, esto es lo que tenemos que también tener un poco de cuidado al ubicar los signos de puntuación. Cuando coloquemos esto en lenguaje natural, por ejemplo acá, yo me ayudé con la coma, para poder escribir si no P, ajá, entonces ahí coloco la coma, llevo mi sombrilla y Andrea realiza. Aquí estoy, como estoy colocando todo esto sin separación de signos de agrupación, entonces aquí ya me doy cuenta que todo esto es una sola, el consecuente como tal. Eso es lo que le llamamos nosotros el consecuente. Ese es el antecedente y este es el consecuente. Pero normalmente cuando se hace la lectura de la proposición compuesta, pues no hay mucha variación entre lo uno y lo otro. Es más en la escritura como tal. ok, perfecto, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Listo. Por ejemplo, en un caso, si dijéramos, si P, entonces Q, I, R y S. Entonces yo lo escribiría como, si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla, coma, y, coma, Andrea aprueba el curso y realiza todas sus tareas. Esa es una forma correcta de escribirlo. Entonces, ahí la coma, cuando yo escribo y, coma, estoy hablando de que acá tenemos una proposición compuesta y estoy hablando de que acá tengo otra proposición compuesta atrás, antes del conector y después del conector y. ¿Listo? Más que todo ahí con la escritura, más que todo el juego con los signos de puntuación. Listo. Ahora, las tablas de verdad. Comencemos con la negación. En la negación tenemos que el valor de verdad de la proposición simple cambia. Entonces, si yo tengo esta proposición, solamente puede tener dos valores de verdad, o es verdadera o es falsa. Su negación, entonces lo que hace es cambiar ese valor de verdad. Si era verdadero, se convierte en falso y si era falso, se convierte en verdadero. Entonces, por ejemplo, decimos, el gato está en la ventana. Si suponemos que esta es una afirmación falsa, al negar esto, que en realidad sería no P o no P, así. En ese caso decimos, el gato no está en la ventana. Y esta afirmación entonces sería verdadera o viceversa. Y acá aparecen entonces los valores de verdad para los diferentes conectores lógicos. Ahí en el material que a ustedes les dejaron en el campus están diferentes elementos que nos sirven para ello. Entonces, por ejemplo, acá el I, ese I
es verdadero única y exclusivamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, tenemos como conclusión una proposición compuesta verdadera. Ya aquí toda esta proposición P y Q juega como una sola. Entonces, para saber si ella es verdadera, tenemos que ver el conector lógico que las une. En este caso, el conector lógico que las une es la I. Y entonces decimos, ella es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas. En el resto de las opciones, si una de ellas es falsa o las dos son falsas, entonces la proposición compuesta es falsa. La conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones componentes o componentes eh, son verdaderas. De lo contrario, siempre será falso. Entonces es muy fácil de memorizar. En cambio, la disyunción es un poco más suave, por así decirlo. Resiste un poco más acá. Es verdadera cuando al menos una de ellas sea verdadera. Entonces aquí, por ejemplo, esto, esto, SO, aunque también hay una proposición que es la disyunción exclusiva, que es así, que queda parecida prácticamente idéntica que a la disyunción, que a la conjunción, perdón. En este caso tenemos solamente esta. Ella es verdadera cuando alguna de ellas sea verdadera. Entonces aquí viene, por ejemplo, la respuesta al ¿y esto para qué me va a servir a mí? Si yo como abogado o yo como abogada utilizo en mi discurso una disyunción, debemos tener en cuenta que si una de ellas es verdadera, matemáticamente decimos que entonces la proposición compuesta es verdadera, así la otra sea falsa. Entonces acá tenemos, si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado de la conjunción, de la disyunción, perdón, P o Q es verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda proposición simple, la primera es falsa y la segunda proposición simple es verdadera, el resultado de la disyunción sigue siendo verdadero. Solamente se hace falso cuando las dos son falsas. Listo. En la implicación, que es cuando partimos de un argumento para llegar a una conclusión, un antecedente y un consecuente, le llamamos nosotros, entonces solamente se hace falsa cuando el antecedente es verdadero y la conclusión es falsa. Es decir, yo no puedo partir de un antecedente verdadero para obtener una conclusión falsa. No, si el antecedente es verdadero, pues obtenemos una conclusión verdadera. Entonces, si el antecedente es verdadero y acá es verdadero, entonces acá tenemos un resultado verdadero. Si partimos de una falsa para llegar a una verdadera, también podemos encontrar que es verdadero y si las dos son falsas, entonces tenemos acá también el resultado de la implicación es verdadero. Solamente se hace falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en la doble implicación o en el bicondicional, solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas, las dos proposiciones simples o las dos son falsas. Pero vamos acá, por ejemplo, vamos a revisar. Acá está una tabla de verdad acá. Recuerden que la tabla de verdad, de acuerdo a la cantidad de proposiciones simples, se calcula el número de filas como 2 elevado a la n, donde n es el número de la cantidad de proposiciones. Si yo solamente logré identificar dos proposiciones simples, por ejemplo, si aquí me dicen Carlos juega fútbol, listo. Entonces, digamos, bueno, esa es la proposición P. ¿Qué otra cosa puede ver en algunos trabajos? Por ejemplo, que me dicen Q, eh, Daniel es mecánico, listo. Pero sí tenemos dentro de la construcción textual que ustedes tienen ahí, que tienen que pasarla a un lenguaje simbólico, aparece por allá, Daniel no es mecánico, a ese no le vamos a dar un nombre distinto, porque seguimos teniendo dos proposiciones simples, P y Q, simplemente que ya la otra es la negación de Q. En este caso, dos proposiciones simples me dan como resultado 2 elevado a la 2, o sea 4, 1, 2, 3, 4 filas. Si tengo tres proposiciones simples P, Q y R, entonces sería 2 elevado a la 3, o sea 8 filas.
y así sucesivamente. Vamos a construir esa tabla entre todos. A ver, aquí tenemos tres proposiciones simples, que son P, Q y R. Listo. ¿Cómo es que vamos a hacer esta vaina nosotros en nuestro trabajo? Primero, identificamos a P, a Q y a R y las ubicamos acá. Si existe la negación de alguna de ellas, si acá yo veo que, por ejemplo, aquí apareció no Q, entonces tengo que agregar una columna adicional, de una vez puede ser, donde aparezca la negación de Q. En este caso, pues no aparece ninguna. Listo. Ahora, el siguiente paso es comenzar a dar los valores de verdad. No podemos repetir ninguna fila, ninguna debe quedar idéntica. Un truco muy fácil para poder hacer eso es, como acá tenemos, la primera tenemos 8 filas, entonces yo digo que la mitad sean verdaderas, o sea, 4, y la mitad sean falsas. Listo. La segunda columna, entonces yo digo que la mitad de las verdaderas ahora sea verdadera, o sea, ya no son 4 sino 2, y la mitad sea falsa, y lo mismo con las otras 4. La mitad sea verdadera y la mitad sea falsa. Y acá pues me quedaría la mitad de 2 es 1, entonces me quedaría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y listo, si ustedes se dan cuenta, ninguna fila se repite. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, y así sucesivamente. Estos son los valores de verdad, todas las posibilidades que tienen P, Q y R. Recuerden que cuando construimos una tabla de verdad, lo hacemos con absolutamente todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Y estas son todas las posibilidades que hay. Listo. Ahora sí abran los micrófonos porque los quiero escuchar. La primera parte es que vamos a construir P y R. P y R. O si no me toca así como cuando estábamos en la escuela. Coger por lista los que están asistiendo y les pregunto. Les abro el micrófono y les pregunto. P y R. Entonces aquí tenemos una conjunción. Recuerden que aquí esta señora solamente se hace verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces vamos a mirar la proposición P, que es esta, y la proposición R, que es esta. En uno de los cipas del profe nos decía, vamos a tapar todo esto acá, volverla negra para no confundirnos. Bueno, acá no tenemos esa opción. Pero entonces sí les quiero mostrar lo siguiente. La idea es ¿cuál? Cojo esta con esta con esta y vamos a revisar. Entonces abro los micrófonos, cuéntenme. Profe, una Aquí tengo que pregunta, la quiere primera es decir, verdadera. Dime. qué pena te pregunto, o sea, quiere decir que siempre para realizar esto, aquí como ya a lo último yo veo que se combinan, uno siempre hace primero las, bueno, agarra unas las primeras y luego ya uno se va viendo es por El la, paso a digamos, paso. por el conector que tiene, ¿correcto? Exacto. Entonces, observemos eso acá. Si está muy buena la pregunta que me haces y la afirmación que me haces. Empezamos con P, Q y R, que son las más simples. Luego, entonces yo digo, ah, me apareció esto. Entonces esto viene acá. Listo. Luego, ¿qué decimos? Bueno, esto va unido con esto, pero este resulta que esto es una proposición compuesta. Entonces, ahora tengo que hallar el valor de verdad de esto. Y finalmente, ya que tengo el valor individual y tengo el valor de esta proposición compuesta y tengo el valor de esta implicación también, entonces finalmente voy a llevar toda la proposición acá a la tabla de verdad para identificar entonces ahora sí si eso que tenemos acá viene siendo si todos los resultados que yo tengo acá en la conclusión como tal son verdaderos, decimos, ah, eso es una tautología. Si todos son falsos, decimos, ah, eso es una contradicción. ¿Listos? Entonces acá, comencemos. La primera y la tercera, la P y R. Entonces la primera columna y la tercera columna. ¿Cómo sería este resultado? Colocarlo de un color distinto. Verdadero. Ese resultado sería verdadero. Es más, una forma fácil sería busquemos en todas las opciones en las que hayan dos verdaderos, tanto en la primera columna como en la tercera columna. Entonces yo digo, en la primera fila tengo verdadero y verdadero, que es este y este. ¿Listo? Por lo tanto, el resultado es verdadero. ¿Dónde más está verdadero? En la tercera. En la tercera. En la B, tercera. verdadero. Listo. B y B, verdadero. Acá
y acá. Recuerden que solamente estamos mirando la primera y la tercera columna. Exacto. ¿Hay alguna otra opción entre la primera y la tercera columna en la cual los dos sean verdaderos? Entonces, como que no, ¿no? Porque aquí tengo verdadero, falso, falso, verdadero, falso, perdón. Quiere decir que en todos los demás resultados Son la falsos. respuesta es falsa. Exacto, la respuesta es falsa. Ahora vamos a mirar este condicional. Si P, entonces Q. Entonces vamos a recordar que el condicional solamente se hace falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. O sea, yo voy a revisar ahora la primera y la segunda columna. ¿Por qué la primera y la segunda? Porque eso es lo que me están diciendo acá. Me están diciendo si P, entonces Q. Entonces la primera y la segunda columna. Es decir, esta columna con esta columna. Listo. Vamos a identificar, como ya sé que siempre es verdadero, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, vamos a revisar dónde hay falsos. Entonces díganme dónde, revisando esta y esta, dónde hay falsos. Es decir, dónde aparece verdadero, falso. Que la primera sea verdadera, el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Listo. Cuéntenme, ¿en qué fila aparece verdadero, falso? Entre las dos primeras En la columnas. En la cuarta, sí, verdadero, falso. La Verdadero, tercera. falso. En la tercera también. Verdadero, falso. Ya solo esas ¿Alguna dos. otra? Solo esas dos. Todas las demás son verdaderas. Ok. Listo. Ahora vamos a revisar entonces ahora sí la conclusión. Ahí tienen que estar ustedes muy concentrados para saber cuál es el condicional con el cual estamos trabajando ahora. Entonces el condicional, como ya aquí estuvimos trabajando la primera, la segunda. Entonces, ahora sí yo reviso, bueno, y el condicional entonces, acá la conclusión, perdón, entonces, cuál es el conector lógico que me permite saber la relación entre estas dos? Entonces, aquí revisamos, pues es esta, es la disyunción. Entonces, ya sabemos que acá la disyunción se hace falsa solamente cuando las dos son falsas. Entonces, ahora, ¿a quién voy a revisar? Voy a revisar toda esta columna y voy a revisar toda esta columna. Entonces revisamos esas dos columnas y ahí reconocemos en qué parte es falso, que es más fácil así, en mi concepto es más fácil, o ustedes lo pueden hacer uno por uno, revisando acá la tablita esa que teníamos acá, revisando estas tablitas que teníamos acá, yo les comparto esa información. Revisando esa tablita, acá decíamos que en la disyunción entonces es verdadero cuando las dos son verdaderas o al menos una de ellas es verdadera. Solamente es falso cuando las dos son falsas. Entonces acá pueden hacerlo uno por uno revisando esa tabla o simplemente pues aplicando el sentido común ahí y diciendo, bueno, ella solamente es falsa cuando las dos son falsas. Pues busquemos entonces dónde hay dos falsas entre estas dos columnas, en qué fila es falso. Las dos columnas son falsas, tanto una como la otra, y luego revisamos que todas las demás serían verdaderas. ¿En qué columnas, en qué fila serían? La cuarta. En la La cuarta. cuarta. Una, exacto, en la cuarta. Aquí ya que esto es falso y todo lo demás es Son verdadero. verdaderas. Listo. ¿Qué pasa? Si encontramos que todos los resultados son verdaderos, entonces como les decía yo, decimos, la vaina es una tautología. Esa proposición es una tautología. Si tenemos entonces que todos son falsos, entonces decimos, no, es una contradicción porque independientemente de qué valores le demos a las proposiciones simples, siempre vamos a encontrar que los resultados son falsos. Y ahora revisamos entonces que acá no cumple ni con lo uno ni con lo otro. Tengo algunos verdaderos y tengo algunos falsos. En ese caso entonces decimos que el resultado es una contingencia. Entonces es parte del trabajo que tienen que hacer ustedes, lo que estamos haciendo. Entonces revisamos, después de que yo reviso mi tabla, reviso mis resultados, entonces ahí ya me doy cuenta si mi resultado corresponde a una tautología, a una contingencia o a una contradicción. Si me aparecen algunos verdaderos y algunos falsos, decimos, es una contingencia.
todos verdaderos, haz una tautología. Y cuando todos falsos, haz una contradicción. Y eso tenemos que escribirlo ahí en nuestro trabajo. Listo. Lo que estamos haciendo en un momento. Profe, la contingencia Ahí, la contingencia es cuando hay un equilibrio, digamos, entre verdaderos y falsos por igual. Digamos que el mismo número de verdaderos es el mismo número de falsos. No. no, por ejemplo, mira que acá tenemos 7 verdaderos y un falso. Entonces es una contingencia. No. O Ok. sea, si tengo un resultado diferente, al menos un resultado diferente a los demás, si tengo todos los resultados falsos, pero hay uno verdadero, entonces ya es una contingencia. Ok. Listo, Para profe. que Gracias. sea tautología o contradicción, tienen que ser todos, absolutamente todos. Gracias. ¿Listo? Vale. El simulador lógico de la UNAD, ustedes incluso sin necesidad de copiarle el enlace, ustedes pueden trabajar con ese simulador sin problema, escribiendo, buscando por el navegador simulador lógico UNAD y listo, les bota el resultado. Quiero saber si ustedes tuvieron alguna dificultad al momento de escribir las expresiones en ese simulador. ¿Quieren que hagamos un ejercicio sobre eso o continuamos con la temática? ¿O les pareció fácil el uso del simulador? La ventaja es que el simulador pues me da la respuesta exacta y me dice si lo que yo hice está bien o no está bien, porque la respuesta él no me muestra el paso a paso, pero la respuesta tiene que coincidir exactamente con mi respuesta. Entonces aquí no me muestra, por ejemplo, aquí no me muestra el valor de verdad de estas dos proposiciones compuestas. No, pues entonces me muestra el resultado final y entonces ahí yo me doy cuenta si está bien o no está bien mi ejercicio. Profe, una Pero pregunta, qué pena lo cuéntame. interrumpa. No, dime. Como yo, lo que yo leí, toca colocar, digamos, la tabla que nos sale acá, el resultado, nos toca copiar y pegarla dentro del trabajo. Pero entonces, si Sí, nosotros señora. hacemos, también tenemos que hacerla normal, o sea, con los pasos completos, ¿cierto? Hay unos ejercicios, mira, te muestro acá el trabajo. ¿Sí está viendo el documento de PDF? ¿Sí lo están Sí, viendo? señor. Sí, señor. Listo. Por ejemplo, aquí dice, genere la tabla de verdad manualmente. O sea que tenemos que hacerla así como la estamos haciendo nosotros hace un momento, a partir del lenguaje simbólico. Determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Quiere decir que en este ejercicio, creo que es el 2, es el 1. A partir de este ejercicio, entonces, lo que yo hago es, primero que todo, escribir la proposición compuesta que está en lenguaje simbólico, escribirla en lenguaje natural. Entonces, recuerden acá, por ejemplo, aquí tengo que identificar quién es R, quién es S. Y acá tengo eso y la conclusión finalmente viene siendo esto. Entonces, acá, por ejemplo, al momento de escribir, tengan presente escribir acá una coma al momento de hacer, transcribirlo. Bueno, luego de eso, luego de lo que lo hayan escrito, aquí dan las opciones, ¿no? Me dicen, eres el chat GPT, puede generar respuestas coherentes siendo un lenguaje inteligente. Y luego me dice, puede atender las interacciones con los usuarios mejorando sus respuestas a lo largo del tiempo. Listo. Entonces, escribimos la proposición compuesta. Luego de eso me dice, haga la tabla de verdad manual, así como lo hicimos acá. Entonces, lo que nos piden ahí es, bueno, ahora hágame el favor y haga esta tabla, entonces, así como lo tenemos acá. Luego de que la tengamos, diga si el resultado es una contingencia, una tautología o una contradicción, así como lo tenemos acá. Entonces el resultado o la conclusión representa una contingencia o una tautología o una contradicción. Y finalmente me dice a mí, genere la tabla de verdad a partir del simulador. O sea que también tenemos que hacerlo en el simulador. Como les digo, ya el simulador les va a parecer diferente a la tabla que ustedes han hecho. Porque me ha pasado les digo porque me ha pasado en periodos anteriores que el estudiante simplemente, digamos, hace la tabla en el simulador de la UNAD y luego esa misma tabla la digita y la pasa como una tabla que hizo manualmente, pero resulta que como ustedes se dan cuenta acá, la tabla del simulador es diferente a la tabla que hacemos de manera manual. La tabla manual, miren todo lo que nos aparece en la tabla que hicimos de manera manual. Me aparece proposición compuesta por proposición compuesta y finalmente sí me aparece la conclusión como tal. En cambio, acá simplemente me aparecen las proposiciones simples y de una vez el resultado como tal. Entonces, este resultado es el que yo voy a comparar con el que yo obtuve acá, con este.
Y yo, si acá me apareció, por ejemplo, a mí un falso, pues yo tendré que revisar en qué parte de la fila me equivoqué. ¿Listo? Pero sí son diferentes. Entonces tenemos que hacer la tabla manual. Cuando dice manual se refiere a que la hagamos nosotros paso a paso. Y tiene que aparecer también la tabla hecha desde el simulador. Una vez hecho eso, entonces la idea es que nosotros hagamos acá. La idea es que nosotros hagamos entonces un video de 3 minutos, de 5 minutos, donde primero que todo no se les olvide que tienen que hacer la presentación en inglés. No tiene que ser un inglés fluido, pero por lo menos donde ustedes digan su nombre, su edad, la ciudad donde vive, eso no se van a demorar más de 30 segundos, se los aseguro. Y explique cómo hizo, cómo desarrolló el ejercicio. No hay necesidad de compartir ese enlace en el foro. Si lo quieren hacer, pues bien, pero no es necesario que lo hagan. Es simplemente entonces ustedes lo hacen, lo suben a una plataforma, no olviden lo que está acá, el nombre, la edad, la ciudad y explicar. Tengan cuidado con eso, ¿no? Ahí me dice explicar. Ahí no me dice simplemente, me tocó hacer el ejercicio uno y entonces, pues yo lo hice como estaba en la guía, listo. No, ahí tenemos que explicar paso a paso cómo fue que lo hice. Tienen que ser ustedes las personas que aparezcan en el video, obviamente, ¿no? Entonces, al menos durante la presentación, pues tendrá que verse el rostro de ustedes. Pueden hacerlo, incluso pueden hacerlo ustedes explicando en una hoja de papel o en un tablero. También me enviaron videos así, el estudiante explicando en un tablero o el estudiante explicándolo, digamos, en el mismo computador, cómo ha desarrollado el paso a paso. Pero debe haber una explicación de parte de ustedes y debe evidenciarse que son ustedes. No, Entonces, porque pues fue que también tuve un caso, cuéntame. No, tranquila, cuéntame. la explicación detallada de cómo vamos a hacer el ejercicio también la vamos a hacer en inglés. O sea, todo el puntico uno se va No, a no, no, realizar en no. inglés. No te preocupes. El inglés solamente va a la presentación. My name is Carlos Augusto González, I am teacher of mathematics, bueno, algo así. Y ustedes lo hacen en 30 Ah, ok. segundos la presentación. Y después de eso, entonces dice, listo, voy a explicar cómo desarrollar el ejercicio uno ahí en el mismo video, ¿no? O sea, el inicio del video debe ser su presentación en inglés, pero de ahí en adelante no se preocupen. De ahí en adelante pues se lleva la explicación de ustedes en español, porque si no también me dejan a mí grave porque yo tampoco es que maneje muy bien el inglés. Entonces no se preocupen. Solamente es el nombre, la edad, la ciudad donde vive y el programa en el que está. Eso es lo que va a aparecer en la presentación suya. Y seguidamente, si usted dice, listo, voy a explicar cómo desarrollé el ejercicio uno. Ahí como ustedes ingeniense la forma como lo quieran hacer. Si usted dice, no, me queda muy difícil hacerlo en un computador o algo así, entonces también lo hacían con estudiantes pasando hojas, escribiendo con un marcador en la hoja, bueno, como a ustedes les parezca. Grabar desde un celular, grabar desde el mismo computador, grabar la pantalla. Lo importante es que por lo menos durante la presentación se logre ver que son ustedes, es decir, se logre ver su rostro. ¿Listo? Por eso es que no es necesario que ustedes compartan el video en el foro. Si lo quieren hacer, pues está perfecto, no hay ningún problema. Pero pues en algunos casos, digamos, dicen, no, yo no quiero que después vean el video y me digan algo por la presentación que yo hice en inglés o bueno, en fin. Entonces, si lo quieren publicar bien y si no, pues no. Por eso no hay ningún problema. ¿Listo? Por eso dice acá, debe aparecer de frente en la grabación y sin ningún filtro. Y simplemente ustedes explican y ya. Listo. Suben a la plataforma. Si ustedes quieren que solamente yo vea el video, entonces lo colocan restringido con mi correo. Yo les comparto siempre en los foros mi correo y yo ingreso al canal de YouTube solamente desde desde ese correo de la UNAD. Entonces, ahí no hay problema. Listo. Con respecto al ejercicio uno, ¿ustedes tienen alguna otra duda? No, No todo se claro. preocupen que si se nos acaba el tiempo, yo programo otros IPAs para el lunes o martes a más tardar. ¿Listos? No se preocupen. Bueno, vamos con el ejercicio número 2. Entonces aquí aparecen entonces cómo hacemos lo contrario. Y es aquí donde a veces nos podemos enredar. Miren esto, muchachos. Si me dice acá los estudiantes están leyendo un libro o los maestros están preparando clase, luego aparece una coma. Entonces tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta los lenguajes, los símbolos de
los símbolos que aparecen acá tanto en el lenguaje simbólico como en el lenguaje natural. Miren que al final aparece entonces, después acá aparece un punto y dice entonces, significa que a pesar de que no aparece el sí por allá en ninguna parte, eso significa que ahí tenemos la conclusión. Entonces, cuando ustedes hagan este tipo de cosas, cuando ustedes escriban este tipo de expresiones en forma natural, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Intentar no desarrollarles el ejercicio, pero sí voy a mostrarles más o menos qué es lo que yo, a dónde quiero llegar. Dice, los estudiantes están leyendo un libro o los maestros están preparando clase. Cuando ustedes vean esto, se dan cuenta que acá no hay ningún signo de agrupación, no hay ningún signo de agrupación, no hay ningún signo de interrogación ni nada de eso. Entonces simplemente no aparecen ni las comas ni puntos. Significa que ustedes van a utilizar paréntesis ahí. Los estudiantes primero tienen que identificar cada proposición simple, ¿no? ¿Quién es la proposición P? Si es que le quieren llamar P, acuérdense que puede ser cualquier letra minúscula. Entonces, por ejemplo, en este caso sería, los estudiantes están leyendo un libro o los maestros están dando clase. ¿Listo? Luego aparece un y, y acá aparece otro elemento. O sea que aquí debe ir como otro paréntesis. Y luego dice, entonces, por lo tanto acá finalmente colocamos bien sea otro paréntesis, acá digamos, y vamos a generar la conclusión, porque me dice entonces significa que vamos a generar la conclusión. Los maestros están preparando clase o, entonces aquí va otro paréntesis. Los maestros están preparando clase, no sé qué, o, acabo la hoja. Los maestros están preparando clases o los padres están en una reunión. Listo. Y ahí terminamos. Entonces, así de esa manera les va a quedar bien construida. Y cuando ustedes transcriban esto, lo lleven esto a la tabla de verdad, entonces tengan en cuenta que primero va esto, primero las proposiciones simples, ¿no? Y luego va primero esta, luego van estas dos, luego va esta, y luego sí finalmente va toda ella con toda ella. Entonces, eso es lo que quiero también que les quede muy claro ahí. Bueno, con respecto a ese punto 2, cuéntenme si han tenido problemas ahí en ese desarrollo. Por ejemplo, miren que acá aparece el punto y luego aparece sí, solo sí. Sí, solo sí. Significa que acá cuando ustedes hagan esto, les aparecerá el sí, solo sí, digamos en la mitad de las dos proposiciones. Está acá. El sí, solo sí. Y acá le debe aparecer una vaina, acá le debe aparecer otra proposición compuesta que ustedes pueden utilizar cualquier signo de agrupación. Normalmente se utilizan paréntesis. Entonces, utilizar paréntesis, también pueden utilizar corchetes en caso tal de que tengan que unir varias. Acá también. Entonces es así. ¿Listo? Ahora, en este punto 2 lo que nos pide es, bueno, primero que todo defina ese argumento en un lenguaje, las proposiciones que aparecen en ese lenguaje simbólico, en ese lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, si me aparece, si Ciro cumple con sus responsabilidades, la proposición simple no es si Ciro cumple con sus responsabilidades, porque el sí hace parte desde el conector, que en este caso es la implicación. ¿Cuál es la proposición simple ahí? Abran el micrófono y díganme, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la proposición simple? Una de Ciro las cumple con proposiciones sus simples. responsabilidades. Ciro cumple con su responsabilidad. Esa es una proposición simple, sí, señor. ¿Qué otra proposición simple ven ustedes ahí? Ciro demuestra dedicación. Ciro demuestra dedicación. Esa es otra proposición simple. Aquí aparece, por ejemplo, Ciro será reconocido por